Hoy tenemos como meta cubrir los capítulos 19 y 20. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12. Y vamos a leer esos. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron eunucos porque a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Ok, este tema siempre es un tema un poquito escabroso, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar en él de la mejor manera posible, pero siempre enfatizando lo que dice Jesús, la posición que él tiene al respecto. Si ustedes recuerdan, el capítulo 18 cerró con la parábola de los dos siervos despiadados o de los dos deudores, cuando Jesús hablaba de que el perdón es un requisito del que quiere ser un ciudadano del reino. Él viene ya en la recta final de su ministerio, está ya dirigiéndose a Jerusalén, sabe que es la última vez que va a ir a Jerusalén, sabe que esa es la vez en que va a ser crucificado, entonces no está reteniendo nada, está diciendo todas las cosas que él necesita decir en esta última etapa del ministerio. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, entonces ahí están los temas que, si Dios lo permite, vamos a ver hoy. Son 7 áreas diferentes. Podemos pasar a la siguiente. Y entonces vemos aquí cómo es el matrimonio según el diseño original de Dios. El diseño original siempre tiene prioridad sobre las concesiones permitidas por el pecado. Entonces, en la izquierda vemos un abogado, una pareja que está en el proceso de divorcio, ya decidieron que ya el asunto acabó. Y en la derecha vemos más bien una pareja que decide echar fuera de sus vidas los problemas del corazón que están atentando contra su matrimonio. Entonces hay una elección que se resalta en la imagen. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y entonces, como decía, está iniciando la etapa final del ministerio de Jesús antes de llegar a Jerusalén. Hay un énfasis todavía en las sanidades, pero ya empieza una confrontación mayor con las autoridades religiosas. Entonces vienen los fariseos y vienen a hacer una pregunta, pero ellos no están buscando aprender algo necesariamente. Buscan someter a Jesús a una controversia rabínica con posibles consecuencias políticas y religiosas. Jesús está entrando a la región gobernada por Herodes Antipas. Si ustedes recuerdan, Herodes fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista cuando le dijo que no podía tener la esposa, ¿verdad? Del hermano, creo que era, o del primo, creo que era el hermano. ¿Y qué fue lo que terminó pasando en ese caso? Había una fiesta, ¿verdad? Y entra la mujer y danza la hija de ella y va y le dice a la mamá, y ella pide la cabeza de Juan el Bautista y Herodes la concede. Entonces los fariseos le están preguntando a Jesús algo en el territorio del Herodes, que había mandado a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Entonces es una pregunta cuando menos capciosa, tiene una mala intención. Quieren tratar de atrapar a Jesús en algo que le pueda exponer a la muerte, porque ya saben que Herodes mató a Juan el Bautista porque había algo parecido que estaba sucediendo. Jesús confrontó
Juan el Bautista confrontó a Herodes en relación con el matrimonio que tenía que no era permitido. Y el desenlace de esa situación fue que le cortaron la cabeza. Entonces los fariseos saben que eso es lo que está pasando. Entonces, Jesús está escuchando lo que dicen los fariseos. Ellos están diciendo, ¿por qué Moisés mandó? La pregunta es un poco tendenciosa y lo vamos a ver por qué. Entonces, ellos están citando del libro de Deuteronomio, el capítulo 24. Pero Jesús está buscando trasladar la pregunta al diseño original de Dios, que eso se encuentra en el libro de Génesis. Y por eso les dice, ¿no habéis leído? Entonces, desplaza el asunto de la autoridad de las interpretaciones rabínicas a la autoridad de la palabra a partir del Génesis. Entonces, veamos estos cuadros. En el número 1, ¿cuál es el enfoque de los fariseos y el de Jesús? Entonces, los fariseos están básicamente preguntando, ¿cuándo es válido divorciarse? Y la pregunta que hace Jesús es, ¿cuál fue el propósito original de Dios? Los fariseos están utilizando Deuteronomio capítulo 24 como el punto de partida, pero Jesús traslada el argumento al libro de Génesis, que es el propósito creacional. Los fariseos están discutiendo cuáles son las excepciones que permiten el divorcio, pero Jesús quiere enfatizar la restauración del diseño original. Los fariseos hacen una interpretación rabínica. Los fariseos en eso tenían, digamos, el mismo concepto, la misma idea que vemos a veces en la religión católica, que los papas escriben encíclicas, escriben cosas y se convierten en algún momento en documentos normativos en el medio católico, ¿verdad que sí? Entonces, los fariseos buscaban lo que los rabinos habían dicho a lo largo de los siglos en cuanto a temas diferentes. Entonces, buscaban las interpretaciones que habían recibido, que no necesariamente calzaban bien con el relato bíblico, pero para ellos tenían una autoridad muy grande. Pero entonces Jesús les confronta y les hace ver que la autoridad directa de la Escritura es la que tiene preponderancia, es lo que es realmente más importante. Entonces, ¿qué vemos aquí? Jesús está básicamente citando Génesis 1:27. Dios creó dos sexos complementarios, hombre y mujer. En Génesis 2:24 la palabra nos dice que Dios estableció la unión matrimonial como una sola carne. Y después nos dice en Mateo 19:6 que lo que Dios une no debe ser separado por el hombre. Entonces Dios forma la unión matrimonial y el divorcio rompe una unidad que Dios formó, no solamente los cónyuges. Entonces Jesús está tratando de enfatizar que el tema no se trata solo de lo que el ser humano decidió hacer o deshacer, sino que Dios tiene algo que decir al respecto. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, cuando la palabra nos habla de una sola carne, está describiendo una unidad de pacto que fue creada por Dios. No es solamente un asunto de unión sexual. Cuando se da o se prescribe el abandono del hogar paterno y la formación de una nueva unidad familiar, eso es algo que Dios establece como una realidad teológica, es algo que pasa a ser normativo, que es necesario hacer cuando la persona se casa. Tiene que apartarse de los padres. Entonces Dios forma la unión matrimonial y entonces el divorcio lo que hace es romper una unión que formó Dios, no solamente los cónyuges. Los fariseos hablan de una carta de divorcio, que era un documento legal. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que concede o qué es lo que permite que el divorcio se pueda llevar a cabo? Había dos escuelas predominantes de pensamiento en ese momento, la de un rabino Shammai y un rabino Hillel. Uno era conservador y otro liberal. El liberal básicamente decía, el hombre se puede divorciar por lo que quiera. Y Shammai no, era estricto. Ellos sabían que esa corriente de pensamiento estaba en el medio en el que ellos vivían y querían ver qué decía Jesús al respecto. ¿Ok? Entonces veamos en este cuadro, una sola carne no es simple convivencia, es una nueva unidad que Dios estableció. No es solamente una relación sexual, es una unión integral del matrimonio. No significa que se pierda la identidad personal, o sea, cada persona sigue siendo una persona individual, pero sí hay una nueva realidad familiar que debería estar unida. Es una unión creada únicamente por decisión humana, eso no es lo que significa, sino que es una unión cuya iniciativa última pertenece a Dios. Es como decir que cuando la pareja decide casarse,
lo hace con base en lo que Dios dice al respecto del matrimonio. No es algo que concede opiniones externas, sino que usted se mete a un contrato legal que Dios estableció y tiene términos específicos que Él dice, y esos términos son los que Él busca que permanezcan a lo largo del tiempo. Hay otro aspecto interesante. Yo no sé si ustedes notan en el texto que los fariseos dicen mandó. ¿Por qué mandó Moisés? Como si fuera un mandamiento. Jesús corrige eso, porque Moisés no mandó hacer nada, Moisés permitió. Entonces quería enfatizar eso, porque los fariseos dicen mandó, ordenó. Jesús responde permitió o concedió. Entonces los fariseos están tratando de presentar el divorcio como un mandamiento, y Jesús está diciendo que es una concesión excepcional. O sea, en situaciones excepcionales se justifica llevarlo a cabo. Los fariseos están enfatizando la autoridad de Moisés, pero Jesús dice que ese no es el énfasis más importante. Tenemos que pensar en cuál es la intención original de Dios. Un mandamiento es una voluntad normativa de Dios. O sea, Dios tiene una voluntad y entonces establece una norma esperando que eso se cumpla. Pero una concesión más bien lo que hace es limitar los efectos del pecado. No es ideal, pero está permitido en ciertas circunstancias. Entonces también dice Jesús, ¿por qué permitió Moisés esto? Por la dureza de corazón, porque había una obstinación moral persistente. Entonces Jesús interpreta Deuteronomio 24 a partir de Génesis, no al revés. Él se devuelve a Génesis porque ese es el texto que debe normar la manera en que la relación entre el hombre y la mujer se debería establecer. Veamos este último cuadro. En Deuteronomio 24:1, Moisés regula una situación existente. Estaba dándose el divorcio, porque lo terrible para la mujer especialmente era que el hombre nada más se divorciaba por lo que fuera, y la mujer quedaba desprotegida, porque cuando la mujer salía de su unidad familiar ya no era parte de esa familia, no era como que ella simplemente regresaba y de alguna manera quedaba destituida en una sociedad donde el hombre siempre era el proveedor. Entonces ella quedaba en una situación de indefensión. Entonces el divorcio tenía que darse solamente en ciertas circunstancias, porque si no la mujer quedaba en problemas serios. Por eso inclusive ustedes ven en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que la palabra enfatiza mucho la importancia de ayudar a las viudas, porque las viudas quedaban sin sustento y necesitaban una ayuda excepcional, porque el diseño que existía giraba en torno a que el hombre proveyera la protección y lo que era necesario para que la mujer pudiese estar bien. Entonces Jesús lo que está es explicando por qué la regulación fue necesaria. Deuteronomio no ordena a divorciarse. Jesús niega que el divorcio represente el diseño original de Dios. La razón de Deuteronomio 24 es limitar el daño producido por el pecado. No es simplemente conceder el divorcio por cualquier razón. Jesús está tratando de restablecer el propósito creacional para el divorcio. Podemos pasar a la siguiente. Este es un cuadro que quise hacer a manera de resumen general, como para tener una vista panorámica de lo que dice la Biblia sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Cuando un tema de estos surge, es siempre mejor tratarlo a nivel de consejería individual con la pareja, para entender cómo se debería proceder en ciertos casos y buscar específicamente la guía del Señor. Pero aquí simplemente lo que estoy haciendo es mostrándoles lo que dice la palabra, ¿ok? Sin establecer ninguna opinión al respecto. Nada más esto es lo que me muestra la palabra cuando yo reviso el tema. En Deuteronomio 24, 1 al 4 hay una regulación del divorcio, no un mandamiento de divorciarse. En Mateo 5, cuando vimos el Sermón del Monte, el tema también surge. Y ahí entonces Jesús restringe el divorcio y el nuevo matrimonio fuera de la excepción que está permitida. O sea, se puede hacer recasamiento, pero estas son las condiciones que permiten que eso pueda suceder. Aquí en Mateo 19, Jesús invoca el diseño creacional, pero dice que cuando hay inmoralidad sexual se puede conceder la excepción. Si nos fuésemos al libro de Marcos, vamos a ver que hay un énfasis en la permanencia del matrimonio y no menciona la excepción.
Por eso también uno estudia todo lo que dice la palabra al respecto, porque si usted se queda solo con Marcos, entonces no ve que hay una excepción posible en este caso. El libro de Lucas condena el divorcio que es seguido por un nuevo matrimonio. El divorcio seguido de un nuevo matrimonio. En Romanos vemos que la muerte del cónyuge disuelve el vínculo matrimonial y entonces la viuda queda libre para divorciarse, o el viudo. Entonces, hasta que la muerte los separe, cuando la persona muere, eso es una causa permitida para volverse a casar. Ahora, si la doñita mató al marido, o si el doñito mató a la doñita, la Biblia no habla de esas cosas, ¿verdad? Porque todo pasa, ¿verdad que sí? O sea, uno de repente lee que le ponen un poquito de veneno en la comida y se lo echan, o se la echan. Entonces, de ahí, la Biblia no regula eso. Primera de Corintios 7, versículos 10 al 11, favorece la reconciliación o permanecer sin nuevo matrimonio entre creyentes. O sea, Pablo habla en ese capítulo de que si se puede reconciliar, lo haga. Y si se queda fuera del matrimonio, no pasa nada. Primera de Corintios 7, 12 al 16, habla del abandono por parte del cónyuge incrédulo. No sé si recuerdan esa parte. Pablo lo que está explicando es que hay dos personas casadas que son incrédulas y en algún momento una viene al conocimiento de Cristo. Entonces dice, el que es creyente no se divorcie, porque usted no sabe si por usted su cónyuge será salvo. Pero si el cónyuge no quiere y se va, usted queda libre. ¿Ok? Entonces esa es la excepción. El que inicia el acto no es el creyente, sino el incrédulo. Y si el incrédulo lo inicia y culmina en divorcio, la persona queda libre para casarse. ¿Ok? Después, en 1 Corintios 7:39, también nos habla de cómo la viuda queda libre para volver a casarse, pero solamente con un creyente en el Señor. A veces cuando hemos tocado este tema, especialmente en campamentos de jóvenes, yo me acuerdo en una predicación que daba y yo les decía, muchachos, el noviazgo no es un campo misionero. No, yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. Mentira. Usted tiene que buscar una relación con una persona que está en el Señor. ¿Por qué no? O sea, esa idea de que usted va a convertir al otro, no se trata de eso. Eso es una forma de justificar un comportamiento que últimamente va a terminar en algo que puede estar mal. ¿Por qué puede estar mal? Porque usted se casa con alguien que no comparte su fe y luego tiene hijos, ¿cómo van a criar a los hijos? Eso va a ser un gran problema. Alguno de los dos va a ceder, no sabemos cuál, y eso podría causar un problema muchos años después si los hijos no reciben una formación cristiana. Entonces hay un montón de implicaciones serias que hay que tomar en cuenta. Entonces por eso Pablo dice en el Señor, porque está tratando de evitar problemas. Que no se me olvide, si alguien tiene una pregunta, recuerden para que mi papá les dé el micrófono, para que nos escuchen los que están. ¿Usted quiere? Doña Olga, ¿usted quería una pregunta? Sí, entonces después Rocío. La palabra dice que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Correcto. ¿Y cómo sabemos que Dios los unió? Porque Dios reconoce la autoridad delegada. Entonces, en el estado de Costa Rica hay una normativa vigente sobre cómo se casa alguien, ¿verdad? Usted puede ir a un notario con 2 o 3 testigos y hacen la escritura y usted está casado. Eso es un matrimonio Unido por Dios. Unido por Dios, porque la ley lo establece así y Dios estableció la autoridad en la tierra, ¿verdad? Hay una ley de la república y mientras ella no entre en conflicto con la palabra de Dios, Dios reconoce la autoridad delegada. Tenemos leyes, cuando uno lee la palabra en relación con la autoridad civil, Dios nunca nos dice que nos rebelemos contra la autoridad civil, excepto cuando se opone a la palabra de Dios. Hay que someterse a la autoridad que es delegada. Sí. Rocío también quería hacer una pregunta. ¿Eso le responde la pregunta, doña Olga? No, eso es como, digamos que ese argumento no es convincente, porque usted tiene un documento legal que certifica que usted está casado. La ley de la república lo reconoce de esa manera. Entonces que usted diga, no, es que no fue Dios el que me unió, yo pienso que eso es como tratar de pasarse de listo.
Entonces, no es necesario Una boda, ceremonia en sí, una iglesia. ceremonia en una iglesia. Esa es una de las preguntas que tengo. No, Ujú, no. solo con que esté casado civil está, porque mi hija está casada civil y yo digo, ay, no, ella ocupa que le echen una bendición. No, o sea, sería bonito si quiere manifestarlo públicamente y tener la bendición de la iglesia que lo haga, pero no está exigido. Ah, ok. Sí, la Ahora sí. Biblia no exige eso. Ok, ahora la otra pregunta. Ujú. En ningún momento de todo lo que se habló dice que la otra persona que digamos que queda en un matrimonio por infidelidad, ya sea hombre o mujer, pueda volver a casarse, no dice, ¿verdad? Esa es una de las grandes preguntas a lo largo de los siglos, porque la Biblia es silenciosa al respecto. Pero tal vez si uno lo piensa lógicamente, ¿cómo sería que un divorcio suceda con la excepción bíblica autorizada y una parte quede libre y la otra no? Es como extraño, ¿verdad? No se trata de recompensar al que es infiel. Dios conoce los corazones. Pero si Dios considera que esa unión se puede disolver legalmente y Él lo concede en el caso de la inmoralidad sexual y una parte queda libre para casarse, mi forma de entenderlo es que la otra persona también. ¿Sí me explico? No me explico, ok. Entonces, hay una pareja que está casada. Él es infiel y le es infiel mucho tiempo, hasta que ella dice, ya no más, ya, y entonces se divorcia. La Biblia dice que ella está libre para casarse. No me dice que él no lo esté, ¿ok? Entonces, si ella está libre, mi interpretación sería que cómo es que el otro no lo está. Si ella está libre, ¿cómo es que el otro queda todavía amarrado? Si el matrimonio está disuelto. Ahora, es que vean, el corazón del hombre es tan perverso que yo estoy seguro que hay hombres y hay mujeres que son infieles porque se quieren quitar al cónyuge de encima, ¿verdad? Y empiezan a hacer cosas para dañar la relación. Dios es el juez de eso. Pero en el contexto cristiano, lo que yo diría es que en una situación de pareja donde hay un problema, donde eso está contemplándose como una posibilidad, siempre es sabio buscar consejo, ¿verdad? Preferiblemente de gente con bastante experiencia en el área del matrimonio, ¿verdad? La última pregunta es, si una parejita son novios y se van a casar, pero en yugo desigual, ya va pecando la persona, digamos la persona que es creyente, que sabe que eso está mal, ¿qué? ¿Está pecando? Si se casa, está cumpliendo el requisito bíblico de formar una unión que Dios reconoce, pero entonces va a haber problemas. Vea, la Biblia es muy, muy contundente en el tema del sometimiento a autoridad, en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero yo digo que especialmente para la mujer, o sea, tiene que haber un celo tan grande en el corazón de ella de asegurarse de que el hombre es el adecuado, porque va a tener que lidiar en una relación donde él va a tener un nivel de autoridad diferente. Y si usted se enyunta con el que no es, va a sufrir cosas muy terribles. Eso es una realidad cósmica. Entonces, la mujer necesita tener eso entendido, porque ella es la que lleva la de perder en lo que se trata de la autoridad. Pablo dice, no lo hagas, ¿verdad? No conviene que lo hagas. ¿Cómo es que va a estar la luz enyuntada con las tinieblas? Pero el matrimonio es válido ante Dios. Entonces, si usted se casa con quien no debe, va a sufrir las consecuencias. Va a hallar gracia delante de Dios si usted le busca a Él, pero el hecho mismo de ahí va a ser problemático. O sea, porque es que imagínense casarse con un hombre que no es creyente o con una mujer que no es creyente. ¿Cómo puede resultar eso? Pasan todo tipo de cosas y se vuelve algo que puede ser inclusive inmanejable, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces, quizá lo que yo diría es esto, y es como recordar algo que habíamos hablado. Los límites que establece Dios son por nuestro propio bien. Yo creo que en algún momento usaba la analogía del encierrito para los bebés. Cuando ya empiezan a caminar y usted no los puede estar viendo 24/7, usted los mete en el encierro. Y el chiquillo llora y patalea y se incomoda porque quiere salir. Pero si sale y usted lo deja solo, mete el dedo en el tomacorriente, se cae por las escaleras, le jala el rabo al perro y el perro le muerde la cara. O sea, pasan un montón de cosas porque el niño no entiende
que no tiene la capacidad de andar por sí mismo y que el límite es por su protección. Entonces, ese concepto prevalece en el tema del matrimonio. Dios establece límites no porque quiera ser difícil, sino precisamente porque quiere evitarnos muchos problemas. Y eso inclusive cuando hemos tocado este tema con los muchachos, también usted tiene que cuidarse de los muchachos y las muchachas en la iglesia, porque hay unos que son aleluyas y Dios te bendiga de encimita, pero no está el corazón recto. Es un tema realmente complicado, por eso es que las personas tienen que tomarse el tiempo, no correr. Entonces, cuando la persona está en la carne y no está en el espíritu, corre, no puede esperar. Pero si usted vive en una vida gobernada por el espíritu, se va a esperar hasta que usted tenga esa confirmación interna de que esa es la persona indicada. Jessica. Sin embargo, desde la palabra dice que está escrito los dos una carne. Uh-huh. Cabe la posibilidad de pensar que aunque esa pareja no haya tenido un acto ceremonial, un acta de contrato como lo es un matrimonio, sea válido ante Dios como un matrimonio. O sea, no estar, el que vive juntado, por ejemplo, ¿está pensando en eso? Pues pensando más que todo en las escrituras antes, no eran las ceremonias que tenemos actuales, que son un rito también Pues heredado. claro que sí, o sea, las bodas siempre y en el contexto judío eran eventos de días. Era una cosa cuando la mujer quedaba desposada al hombre o el hombre a la mujer, eso es como lo que reconocemos ahora como darle el anillo de compromiso, un año antes. Y ya estaban oficialmente casados aunque no habían consumado la relación. Ya para estar en ese desposorio, si se querían separar, ya ahí tenía que haber un divorcio, aunque no habían consumado la relación. Entonces sí había, digamos, un cortejo extendido, porque es que hay que recordar que había una dote, ¿verdad? Y el muchacho, tenían que ir sus padres a donde la casa de la muchacha, era todo un ritual. Vea, cuando yo estudié mi maestría, yo estudié con gente de todo lado. Me acuerdo que tenía algunos compañeros de la India. Y a mí no se me olvida esto porque me impactó mucho. Un día estaba un muchacho con un catálogo, no les bromeo, un catálogo. Y el catálogo tenía fotos de muchachas y una descripción. Y él pasaba, y él pasaba, y él pasaba a ver cuál le llamaba la atención. Así como él tenía eso, las muchachas también. Entonces él decía, estas 5 me gustan. Nunca les había hablado, nunca las había conocido. Y entonces los papás establecen relación con la familia de la muchacha y empiezan a negociar. Y si llegan a un acuerdo, ya se reúnen. Y entonces la relación sucede aunque no haya ese amor de cachorro que pensamos en Occidente. Y usted podría decir, no, pero es que sin amor y que no sé qué. Yo tiendo a ser muy práctico. Si ustedes buscan estadísticas de la prevalencia de los matrimonios en esas culturas, las tasas de divorcio son mucho menores. Hay algo de sabiduría eterna que tal vez uno no quiere aceptar, pero así eran en el tiempo de los judíos. Uno en la mentalidad occidental dice, ¿cómo va a ser eso? Que me escojan la mujer. ¿Y dónde quedo yo? Y la mujer puede decir lo mismo, pero estadísticamente es difícil refutar eso. ¿Algo más? ¿Todo bien? Se quedaron sin palabras. Es un tema muy profundo, ¿verdad? Es un tema muy profundo. Pero bueno, ajá, don Samuel. No sé cómo me va a ir. Vea, no sé cómo explicarme también. Nosotros dos, Olga y yo, ella viene de un hogar católico. Uh-huh. A mí, yo nací en un hogar evangélico. Uh-huh. El pastor en esa ocasión a mí no me quiso casar por la iglesia evangélica. Okay. Nos tuvimos que casar por la iglesia católica. Okay. A mí, mi papá y mi familia me dijo, usted se está casando en contra de la voluntad de Dios porque ella es yugo desigual, ella no es creyente. Esto es un temazo porque, ya no sé, nos ha ido
de maravilla nosotros. Ya tenemos 53 años de casados. Ha sido una bendición total. Tenemos 4 hijos a las mil maravillas. Entonces, yo pienso que hay excepciones. Sí, es que cuando Pablo habla del yugo desigual, es lo que hablábamos de los límites. Pero cuando la persona está casada, ya Dios reconoce esa unión matrimonial. ¿Sí me explico? O sea, ya tiene el efecto de santidad que Dios concede, pero va a haber retos diferentes. Ahora, claramente, si uno se pone a hablar que es que los católicos creen esto y que los bautistas y que los aquí, uno tiene que tratar de no mirar todo solo desde el lente propio, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, es que los católicos no son creyentes. Ok, ¿será que no hay católicos creyentes? Claro que sí los hay, sí los hay. Hay otros que no. ¿Será que hay cristianos que no son creyentes? Que hay que venir a evangelizar a las iglesias porque realmente no conocen lo que es llevar la cruz, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar en eso, ¿verdad? Yo no sé cómo era doña Olga cuando era una chiquilla, ¿verdad? Si ella era Mariana, ¿sí? ¿Verdad? Pero entonces Dios tuvo gracia, ¿verdad? Y en su momento ella encontró el camino. Y usted podría interpretar que Dios bendijo ese matrimonio, ¿verdad? Porque entonces el cambio se dio en el tiempo. Entonces, no condena uno eso. Hay que entender que el propósito principal de hablar del yugo desigual tiene mucho que ver con una religión que pueda ser herética. ¿Qué quiero decir con eso? Las religiones que niegan genuinamente quién es Jesús. ¿Los católicos niegan quién es Jesús? No, el Jesús de ellos es el Jesús nuestro. Tienen formas distintas de hacer sus cosas, pero es Jesús. ¿Los católicos creen en el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Ok, ellos creen en Jehová. Entonces, sin entrar, digamos, así como que en desmenuzarlo todo, tenemos una fe común, aunque hay áreas donde no estamos en acuerdo. Ahora, si usted aplica ese principio a otras corrientes que se dicen cristianas, pero que realmente no lo son, porque niegan la deidad de Jesús, ya estamos en aguas desconocidas por completo, ¿verdad? No es lo mismo que usted se casara con ella siendo católica que casarse con una mujer budista o musulmana, ¿verdad? O atea, donde no hay, digamos, ni siquiera una raíz común. Entonces hay que tal vez hilar con algún grado de cuidado en quién es y quién no es un creyente y por qué. Porque de ahí hay que ser justo en ese asunto, ¿verdad? Hay que tomar eso en cuenta. Roberto tiene una pregunta, un comentario. Yo pensaría que más bien una relación de dos personas de religiones diferentes le da riqueza a la relación. Pero eso sería, pienso yo, Roberto, Una riqueza cultural. un abordaje humano, humanista. O sea, estamos pensando desde una perspectiva de un ente humano, ¿verdad? Yo considero que tal vez este aspecto cultural es positivo, es valioso, enriquece, pero como yo quizás trato de comunicar alguna vez, a mí lo que me interesa es qué dice Cristo al respecto, en cualquier tema. Y entonces ese debería ser mi derrotero, ¿verdad? Si mi derrotero en cualquier circunstancia es cómo ve Dios este asunto, y si puedo entender por qué lo ve así, entonces yo voy a tratar de hacerlo de esa forma, porque sé que en eso hay bendición. No estoy, digamos, yendo en contra de la sabiduría divina que supera mi entendimiento. Entonces, esa sería mi recomendación. Yo no estoy diciendo que no haya cosas positivas de casarse con una persona que no sea creyente, pero si esa no es la voluntad de Dios, a mí no me interesa cómo eso me puede enriquecer, porque a mí me interesa hacer lo que Dios quiere. ¿Sí me explico? Es un tema de una decisión personal de determinar qué es lo que va a guiar mi vida, en este y en cualquier otro aspecto. ¿Ok? Bueno, sigamos con la siguiente. Entonces, surge una conmoción, ¿verdad? Los discípulos dicen, pero si esto es así, es mejor no casarse, ¿verdad? Se ponen así y de alguna manera están tratando de ver cuál es la reacción de Jesús. Si Jesús dice, y lo suaviza, pero Jesús no suaviza su posición. Él le dice, no todos son capaces de recibir esto.
Él no cambia su perspectiva porque hay una presión externa para que Él cambie su posición. Y eso también nos enseña cómo debemos actuar nosotros en diferentes circunstancias. La presión no es la que nos debe mover a cambiar de criterio o posición, sino lo que dice la palabra de Dios al respecto. Entonces los discípulos dicen, bueno, si las excepciones son tan limitadas, mejor no me caso. Y entonces Jesús no atenúa la enseñanza ante la reacción que ellos tienen, más bien reafirma las implicaciones. Y Él dice que no todos pueden recibir esa enseñanza con disposición interior. Jesús no está prescribiendo el celibato. Él reconoce que hay una vocación particular para algunas personas de vivir una vida célibe. Pablo habla en 1 Corintios 7:7 del matrimonio y el celibato como dones, no como obligaciones universales. Entonces, hay un don, el matrimonio es un don, es una bendición de Dios, pero el celibato también lo es, y eso es lo que Dios tiene por voluntad para la persona. Entonces, veamos aquí este cuadro. Los discípulos dicen, mejor no casarse. Y Jesús no se echa para atrás, entonces dice, no todos pueden recibir esta enseñanza. Los discípulos dicen eso porque están viéndolo con base en la dificultad del matrimonio, la evaluación que está haciendo Jesús al respecto. Y entonces Jesús dice que la respuesta va a depender del don que concede el Señor. Los discípulos están buscando evitar las exigencias del matrimonio. Y entonces Jesús más bien lo que hace es explicar cuándo el celibato tiene sentido dentro del reino. Y habla de 3 categorías. Todos saben lo que es un eunuco. Ok. Entonces, Jesús habla de que hay eunucos desde el nacimiento. Personas naturalmente incapacitadas para el matrimonio. Hay otros hechos por los hombres, porque había castración física en ciertos contextos, y eso era normal en el mundo antiguo. Y hay otros por causa del reino, que eso es una renuncia voluntaria al matrimonio para dedicarse al servicio del reino. ¿Quiénes fueron eunucos en ese sentido? Jesús nunca se casó. Pablo, yo no sé si ustedes recuerdan que el profeta Jeremías, Dios le dijo que no se iba a casar. Jeremías nunca se casó, nunca tuvo mujer. Ezequiel quedó viudo. La Biblia no habla de si él se volvió a casar o no, pero él quedó viudo. Entonces, la Biblia sí tiene ejemplos a lo largo de su relato de situaciones en las cuales esto era así. Hay otros casos donde la Biblia no es específica. La Biblia no nos dice nada de Timoteo. No sabemos cómo fue. Sí sabemos que Pedro estaba casado. Sabemos que otros estuvieron casados y que Pablo no lo estuvo. Entonces hay un don que concede. Imagínense a Pablo llevando a su mujer a todos los pueblos y ciudades a las que iba, montándolos en las pangas y en los naufragios. O sea, de alguna manera, no, eso no era lo que le correspondía a él. Inclusive cuando ustedes se van al libro de los Hechos y Ananías está como luchando con el Espíritu Santo porque no quiere ir a donde Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, el Espíritu Santo le dice, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces podemos entender que Pablo supo por revelación de Dios, de Jesús directamente, que iban a haber sufrimientos en su vida y él estuvo dispuesto a recibirlos. De repente hablaron de eso, pero Pablo nunca se casó, eso sí lo sabemos por la palabra. Ok, ¿podemos pasar a la siguiente? Sí, nada más para que la gente escuche. Nada más es que todo el tiempo yo estoy pensando que cuando leo las escrituras y principalmente el Nuevo Testamento, yo no veo que hable de las esposas, o sea, las dejaron como abandonadas y se fueron. ¿Sí? Porque Sí, le Pedro entiendo. se fue y no volvió a... De ahí, nada más hay que entender que el propósito por el cual una persona puede ser notoria en la palabra es porque está en alguna función designada por Dios. Entonces tiene sentido contar lo que estaba pasando con él porque andaba haciendo la obra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces no es que la esposa de Pedro fuera una mujer sufrida y abandonada que lo veía solo 3 horas por semana. No sabemos cómo fue eso. Pero como el foco de la historia es la expansión del evangelio y del poder de Dios, y Pedro andaba haciendo eso, pues entonces Pedro sale aquí cuando hizo aquello y sale por allá cuando hizo lo otro. Entonces no es una intención de desestimar el rol de las mujeres, pero uno no puede ignorar lo que tiene enfrente. Acuérdense que cuando Jesús escogió los 12 discípulos, Él oró toda la noche. Él pudo haber escogido mujeres, no lo hizo.
ahí hay un significado, ahí hay una razón teológica, hay una razón bíblica que ahí está. Eso no disminuye el rol ni el valor de la mujer, pero Dios quería que fueran ellos los que hacían esa obra. ¿Sí me explico? Entonces, no es que la mujer esté invisibilizada, porque igual sabemos que las mujeres fueron las primeras en llegar al sepulcro, ¿verdad que sí? Sabemos que las mujeres fueron contribuyentes económicas importantes al ministerio de Jesús. Eso está claramente explicado en la palabra. Sabemos que ayudaban con un montón de obras de piedad. Sabemos que algunas también compartieron la palabra. Entonces, nada más hay que entender de que había 12 apóstoles y la historia se centra en lo que Dios hizo por medio de ellos en ese periodo. Y obviamente, como eran los enviados por Dios, Dios les dio a ellos la revelación que llegamos a conocer como el Nuevo Testamento. Gustavo, nada más la última. La Iglesia Católica, bueno, tiene el celibato para los sacerdotes. ¿No sabe usted cuándo fue tomada esa decisión? No, eso sí tendría que buscarlo. No sé en qué momento tomaron esa postura. No lo sé. No podría opinar con inteligencia, ¿verdad? Porque sabemos que Pedro fue un hombre casado y también piensan que fue el primer papa. Entonces tendría que estudiar ese tema para poder responderle. Ok, vamos a terminar este tema con esta diapositiva. Jesús dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, Él no lo convierte en un requisito para el discipulado. También podemos entender que la renuncia al matrimonio es una decisión legítima cuando responde al llamado de Dios y al avance de su reino, no por desprecio a la institución misma, ¿verdad? Es un tema de un llamado, de un don de Dios, y es por eso que uno lo hace. Quizás Jesús alude implícitamente a su propio celibato, pero la palabra no lo dice, no lo afirma. Eso es simplemente una posible inferencia. Entonces, el reino afirma el matrimonio como el diseño ordinario de Dios y reconoce el celibato cuando constituye una respuesta voluntaria al llamado divino para servir mejor a su reino. Entonces, el matrimonio es una institución establecida por Dios desde la creación. El celibato por causa del reino es una decisión voluntaria para servir al reino con mayor libertad. El matrimonio es la norma general para la humanidad, pero el celibato es una vocación particular que se le concede a algunos. Estar casado o no estarlo no implica menor o mayor espiritualidad. Ni es más espiritual el que está casado, ni lo es el que no lo está. ¿Ok? Ambos pueden glorificar a Dios desde su posición. Y eso es quizás también lo que debemos rescatar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, vamos a leer los versículos 13 al 15. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Entonces, aquí quise representar esta idea, porque lamentablemente hay iglesias que no le ponen atención a los niños, porque los niños no ofrendan, no diezman, requieren atención especial, están llenos de energía. Hay que hacer cosas distintas con ellos y eso es un esfuerzo importante. Pero la lógica del reino es que debemos ir a donde hay niños y familias con necesidades. Y la lógica humana en algunos círculos cristianos, vamos donde hay pocos niños y hay gente con plata. Todo el mundo está soltero, pero diezman un montón y ofrendan un montón y abren una iglesia en tal lugar o en tal lugar, con el propósito real de que les vaya bien económicamente en ese sentido. Y además eso simplifica el trabajo de la iglesia. La forma en que tratamos a los pequeños revela nuestra comprensión de los valores del reino. Porque aquí lo que está pasando, y podemos pasar a la siguiente, es que los discípulos ven a los niños llegar y reprenden a sus padres, como si fueran una molestia. Y Jesús les dice, más bien debemos aprender de ellos a comportarnos como ellos se comportan, tener la humildad que ellos tienen, porque es de los que son como ellos que es el reino de los cielos. Entonces hay cualidades de los niños que deben estar en nosotros y que por el paso de los años y la experiencia de la vida hemos ido perdiendo. Pero necesitamos recuperar. La Biblia enfatiza mucho el aspecto de la humildad de los niños. ¿Ok? Entonces,
Jesús hace dos cosas complementarias. Él impone las manos sobre ellos y ora por ellos. La imposición de manos es un acto que comunica bendición e identificación personal. No es nada más un gesto afectuoso. Entonces los discípulos consideran a los niños una interrupción, pero Jesús los recibe con disposición. Los discípulos están tratando de impedir que se acerquen. Jesús dice: no, permitan que ellos vengan a mí. Los discípulos están pensando en criterios de importancia humana, pero Jesús quiere enseñarles cuáles son los valores del reino. Hay que recordar que el Evangelio de Mateo es un evangelio que enfatiza mucho cuáles son las cualidades de un ciudadano del reino. Jesús está diciendo: si usted es un creyente, si usted es mi discípulo, usted es un ciudadano del reino. Y como ciudadano del reino, así es como tiene que ser su corazón, así es como tiene que usted actuar en esto. Esto es lo que usted necesita hacer. Entonces Jesús continuamente está tratando de enseñarles cuáles son los valores del reino, para que ellos los aprendan y asimismo los reproduzcan. No nos está enseñando que los niños sean automáticamente salvos, solo que tienen una actitud que es propia de los ciudadanos del reino. Tampoco nos está enseñando que la edad determine quién pertenece al reino, pero sí pertenece a los que se acercan a Dios con humildad y dependencia. Tampoco nos está diciendo que los niños tengan superioridad espiritual por sí mismos, pero sí nos enseña que Jesús dignifica a aquellos que el mundo suele considerar insignificantes. Hay familias que aman a los niños y cuidan a los niños muchísimo, pero hay familias que no. Entonces Jesús también tiene esto en mente, ¿verdad? ¿De qué manera debemos tratar a los niños y permitir que se acerquen al Señor? Entonces, dejar a los niños venir a mí es un mandato positivo. Háganlo, hagan esto. Y el mandato negativo es: no se lo impidan. Entonces el énfasis incluye permitir su acceso y eliminar cualquier obstáculo que lo pueda impedir. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué nos dice del niño como modelo en Mateo? En 18:1-5, que vimos la semana pasada, o antepasada, se nos habla de que el modelo de humildad de los niños es el que debemos seguir para entrar y ser grandes en el reino. Aquí en Mateo 19 nos habla del modelo de quienes son recibidos y valorados por Cristo, aquellos que son como niños. Cuando combinamos esa enseñanza, vemos que el reino invierte los criterios humanos de importancia y dignidad. Dios no está buscando que los ciudadanos del reino valoren lo que el mundo valora. Los valores de los ciudadanos del reino son distintos y Él está tratando de enseñar cuáles son esos valores. No debemos subestimar a los que parecen pequeños, débiles o poco importantes en la comunidad de fe. Nuestra actitud hacia ellos va a revelar si hemos comprendido realmente cuál es la naturaleza del reino al cual pertenecemos. Y entonces, como una lección más amplia, los ministerios cristianos no deben valorar a las personas según su productividad, influencia o utilidad, sino el valor que Cristo mismo les concede. Entonces, ante Dios, todas las personas tenemos la misma dignidad. Todas las personas, hombres y mujeres, chiquitos y grandes, jóvenes y viejos, tenemos el mismo valor inherente. Ninguna persona, por su conocimiento, por su capacidad económica, por su procedencia, no hay ninguna cualidad que valore el ser humano que le haga más valioso ante Dios, sino que una persona es tan valiosa como cualquier otra siempre. Y eso es también lo que el Señor nos está tratando de enseñar. El reino recibe con dignidad a los que el mundo considera pequeños y llama a sus discípulos a valorar a las personas conforme a los criterios que establece Jesús, no los criterios que establece el mundo. Podemos pasar a la siguiente. Ok, ahora vamos a hablar del costo del discipulado y la recompensa del reino. Y vemos ahí una imagen en 3 partes. Vamos a ver la historia del joven rico que tenía seguridad en sus riquezas, había guardado la ley, acciones externas y ha tenido éxito, pero el corazón confía en sus posesiones y eso es un problema. Entonces, cuando viene el llamado, eso expone lo que es importante y lo que gobierna su corazón. Y él se ve confrontado. Cuando está confrontado a seguir a Cristo por completo, le duele soltar aquello que es su fuente de seguridad. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que solamente Dios hace lo imposible. Porque necesitamos un corazón libre de la esclavitud y las riquezas para entrar en el reino.
Y eso solamente Dios lo puede hacer. Porque es que la persona que tiene mucha abundancia de recursos económicos confía en ellos para todo. Y entonces cuesta mucho trasladar esa confianza al Señor. Es un proceso difícil y vamos a ver que la palabra dice que solamente Dios puede conseguirlo. Solo Dios puede liberar el corazón que las riquezas mantienen cautivo. Vamos a leer los versículos 16 al 30. Dice: sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Ok, podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces vemos ahí que la pregunta inicial que hace el joven revela cuál es su enfoque o su interés. Él está pensando en una obra que él pueda hacer para obtener la vida eterna. No está pensando en dependencia de Dios. La forma en que él formula la pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué aporto yo con mis acciones para tener la vida eterna? Entonces Jesús lo entiende y él desplaza la atención desde las obras hacia Dios mismo, como la fuente y el criterio absoluto del bien. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué bien haré? Porque el joven busca una obra meritoria. Jesús le pregunta: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y entonces Jesús está dirigiendo la atención hacia lo que es el origen del bien. Uno es el bueno, y entonces Dios es el estándar absoluto de lo que es bueno. Y eso es lo que deberíamos nosotros estar buscando. Entonces vemos aquí también cuál es el verdadero obstáculo que tiene el joven. Él está buscando la vida eterna, esa es la apariencia que él está dando. Pero hay una realidad detrás de su pregunta, hay un aspecto, hay un afecto que él no está dispuesto a rendirle a Dios. Él está afirmando su obediencia. Él ha dicho: yo hice esto, y yo hice esto, y yo hice esto, y yo hice esto. Pero reconoce que le hace falta algo. ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer? Él tiene muchas riquezas, pero la realidad es que esas riquezas poseen su corazón. Jesús tiene discernimiento. El joven cree necesitar una obra adicional y ya con eso está listo para tener la vida eterna. Jesús lo que le dice es: necesitas una entrega total a Cristo. Y en el caso de él, esa entrega era las riquezas. Y lo que Jesús propone es sumamente radical, porque él le dice: anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces, si su confianza está en las riquezas, quedarse en la calle es algo que espanta a cualquier persona. Yo me acuerdo que alguna vez en una iglesita muy humilde, en un pueblito por allá en Matina, donde la gente no tiene una vivencia muy humilde. La gente trabajan en las bananeras y cosas así. Entonces, en la mente de ellos a veces está: yo no soy rico. Eso no está hablando de mí, ¿verdad? Está hablando de los que tienen millones y carros y casas y fincas y todo este montón de cosas. Y entonces yo les decía: bueno, ¿cómo era la riqueza en el pasado y cómo era la pobreza en el pasado?
sea, si comparamos su vida con la pobreza de antes, de hace 100 años, que uno ve fotografías de Costa Rica hace 100, 120 años y los chiquitos en las calles descalzos, con un montón de niños sin suficiente comida, en piso de tierra, sin luz, sin agua, con letrinas exteriores. Digamos que eso es una imagen de la pobreza más próxima a lo que podría ser la pobreza en esos tiempos. Pero ahora una familia humilde que tal vez él trabaja en la bananera y ella trabaja en la empacadora, de ahí no tienen millones de millones, pero tienen su casa, tal vez tienen sus motos, tienen sus cosas en la casa, tienen su terreno, tienen riqueza. ¿Estarían dispuestos a deshacerse de todo eso por seguir a Cristo? Entonces no puede uno simplemente descartar, eso no es conmigo, yo no soy rico. Porque si usted considera su vida realmente, posiblemente usted sí lo es. El estándar es distinto, en el sentido de que el nivel de vida que tenemos refleja una riqueza que no existía hace solamente unas décadas. Entonces esto lo digo simplemente con el fin de que nos sintamos aludidos. Dios nos está hablando a nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Jesús identifica el problema, la riqueza ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar. Y el orden debe ser renunciar, acumular tesoro en el cielo y seguir a Cristo. El discipulado genuino comienza cuando Cristo ocupa el lugar que ningún otro afecto puede conservar. Dios, Jesús siempre nos va a pedir que entreguemos aquello que es más importante para nosotros. Algunas veces nos lo devuelve, otras veces no, porque sabe que no es para nuestra bendición, sino para nuestra destrucción. Pero el discipulado genuino va a pasar por rendirle a Dios todas las cosas. Eso es lo que lo hace tan radical y lo que nos produce tanto temor. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Y qué dice Jesús? Para los hombres esto es imposible. O sea, la capacidad humana está limitada, pero para Dios todo es posible. Entonces traslada la salvación completamente al poder soberano de Dios. El pasaje está condenando la confianza y el apego que pueden impedir la entrega plena a Dios. Lo que es imposible para el corazón humano depende completamente de la gracia transformadora de Dios. Entonces veamos ahí, yo no sé si ustedes han escuchado alguna interpretación, no, es que el ojo ¿cómo es que dice la expresión? La puerta del camello, algo así, era una puerta chiquitita donde pasaban por aquí. Hay toda una teoría que se usa a veces para decir que es algo que existe. Lo vamos a ver aquí. Dice, la puerta de Jerusalén llamada el ojo de la aguja. Si ustedes se ponen a estudiar el tema, se van a dar cuenta que hay gente que dice, no, es que había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja. Era muy chiquitita, entonces para que pudieran entrar tenían que quitar todas las cargas que tenía el camello y el camello se tenía que bajar. Entonces como representando la idea de que tenía que entrar despojado de todo, pero podía entrar. Pero esa interpretación no tiene un respaldo histórico, ni arqueológico, ni documental del siglo I. O sea, es un invento posterior de siglos más adelante. No es algo que se pueda sustentar por el respaldo histórico. Lo que podemos entender más bien es que es una exageración que Jesús hace de forma intencional. Él está explicando ese contraste de que para Dios todo es posible. O sea, sí está hablando de un camello que pasa por el ojo de una aguja, lo cual eso es literalmente imposible, no es posible. Entonces, el rico parece tener mayores ventajas espirituales. Eso es lo que están pensando los discípulos. Pero Jesús está diciendo que la riqueza se puede convertir en un obstáculo para el reino. La perspectiva humana es que el hombre puede alcanzar la salvación, pero Jesús dice que solo Dios puede hacer posible aquello que es imposible. Los discípulos están pensando en una presuposición común que tenían en el judaísmo. La prosperidad se podía interpretar como una señal del favor divino. Entonces ellos dicen, pero entonces, si siempre hemos pensado que la prosperidad es una bendición de Dios, eso es cierto, pero Jesús no está enfatizando eso. Jesús no está condenando la riqueza como tal. Está diciendo que si la riqueza es lo que es más importante en el corazón de la persona, eso es un obstáculo imposible para poder ingresar al reino. Eso se tiene que quitar. La confianza en las riquezas se tiene que quitar. Entonces el pasaje no está condenando la riqueza en sí misma. Lo que condena es la confianza y el apego que pueden impedir una entrega plena a Dios.
podemos pasar a la siguiente. Leímos hasta el 30, sí. Entonces, ¿qué sucede? Pedro sale diciendo, nosotros sí lo dejamos todo. ¿Qué vamos a recibir? O sea, a diferencia del joven que se fue triste porque no quiso despojarse de sus posesiones, Pedro dice, pero nosotros sí lo dejamos todo. ¿Qué vamos a recibir nosotros a cambio? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que les promete? Dice que en la renovación de todas las cosas, cuando Jesús se siente en su trono glorioso, en el reino futuro, esos 12 se iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, Pedro quiere contrastar la forma en que respondió el joven con la forma en que ellos han respondido de forma práctica al llamado de Jesús. Ellos sí lo dejaron todo. Jesús responde revelando una dimensión presente y futura de la recompensa del discipulado. Entonces, Jesús proyecta la mirada hacia el final de los tiempos. Jesús dice dos cosas. Dice que en la consumación del reino van a tener esa promesa, pero también dice, vamos a pasar a la siguiente. También dice que ahorita van a tener una provisión abundante dentro de la comunidad del reino y en el futuro una vida eterna como herencia definitiva. Hay una promesa de bendiciones reales, pero están acompañadas de sufrimiento. Y en el futuro hay una participación plena en el reino consumado. ¿Por qué pongo eso de acompañadas de sufrimiento? Si ustedes se van aquí a Mateo 19, versículo 29 dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si ustedes se van a Marcos 10:30 dice, con sufrimientos, con persecuciones. O sea, la vida natural de nosotros en Cristo tiene recompensas que incluyen lo material, una nueva familia, un montón de cosas, pero va a haber persecuciones y tenemos que perseverar a través de ellas. No podemos limitar el 100 veces más a la prosperidad material. Marcos complementa la promesa y nos da a entender que esas bendiciones ocurren en este tiempo, pero con persecuciones. Y ahí termina diciendo Jesús, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. No está hablando de lo que acaba de enseñar, está introduciendo la primera frase de lo que va a enseñar en el siguiente capítulo. O sea, está cambiando de tema, ya vamos a ver eso. Entonces veamos esto, el reino recompensa la fidelidad desde la perspectiva de Dios, no desde las categorías humanas de mérito o reconocimiento. Jesús sigue enseñando cómo es que debe ser la vida del ciudadano del reino, qué debe ocupar su corazón, qué es lo que debe ser más importante, qué es lo que tenemos que renunciar, y eso es lo que Él está tratando de enseñarnos. Podemos pasar a la siguiente. Y ya con eso cerramos este capítulo con un pequeño resumen. El costo del discipulado en el reino. 4 enseñanzas de Jesús que Jesús presenta sobre la vida en el reino de Dios. Hay un diseño de Dios y ese concepto lo podemos aplicar más allá del matrimonio. O sea, Dios tiene un diseño para todas las cosas. Es necesario que recibamos el reino como un niño, con una actitud humilde, con ciertas cualidades de comportamiento y de actitud. Tenemos que rendir el corazón a Dios entregando cualquier cosa que le hayamos dado prioridad por encima de Cristo. Y tenemos que entender que el discipulado cuesta todo. Por eso es que hay tantos cristianos que se quedan de camino, ¿verdad? No crecen más porque llega un punto en que usted dice, ya di todo lo que voy a dar, no voy a dar nada más. Y entonces se queda en esa estación, porque el crecimiento que continúa depende de rendir aquello que estamos reteniendo. El reino pertenece a quienes rinden su corazón para seguir a Cristo, cueste lo que cueste. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, vamos a ver la parábola de los obreros de la viña. Veamos esta imagen. En esta imagen vemos a una persona que es llamada desde la niñez. La gracia lo alcanzó temprano, creció en un hogar bien, sin problemas importantísimos, y entonces desde niño le sirve al Señor. ¿A quién en la Biblia nos podría evocar ese ejemplo? Piensen en algún profeta o en algún personaje bíblico. Samuel, exactamente.
Samuel fue un niño que fue entregado al templo cuando fue destetado y ahí vivió. Y lo formó el sumo sacerdote y no se nos habla de él como una persona que haya tenido las dificultades normales que otras personas experimentaron. Siempre fue un profeta poderoso del Señor que le sirvió con amor y con temor. Entonces imaginen que ese niño es como un Samuel. Vemos después aquí un hombre en la cárcel tatuado hasta los dientes, solo que no se le ven, ¿verdad? Y es llamado después de muchos años. La gracia lo alcanza en su peor momento. Y vemos aquí un anciano que es llamado al final de la vida. La gracia lo alcanza a tiempo. Porque lo que vamos a ver es que la entrada al reino no depende del tiempo servido, sino de la gracia recibida. No hay una recompensa de salvación porque usted empezó joven o empezó viejo. Las recompensas de las cuales nos habla la palabra las habla en otros pasajes y tienen que ver con las obras hechas conforme a la voluntad de Dios, pero esta parábola no habla de eso. Podemos pasar a la siguiente. Ok, vamos a leerla. 21 al 16 dice: Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo cerca de las 9 de la mañana. Salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado. Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos y contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ok, entonces aquí vemos que desarrolla el principio con el cual cerró el capítulo anterior. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y entonces Jesús procede a explicar por qué eso es cierto. Él introduce una comparación. ¿Ok? Entonces el dueño de la viña nos representa la autoridad soberana de Dios. La viña es el ámbito en el cual se desarrolla la obra de Dios. Entonces el primer grupo acepta trabajar por un denario, que era el salario normal para una jornada agrícola. Desde el inicio hay un acuerdo claro. Posteriormente el Señor va a cumplir exactamente lo que prometió. Entonces, veámoslo aquí. Los distintos llamados. Temprano hay un acuerdo explícito y les dice: a ustedes les voy a dar un denario. ¿Okay? Pasa a las 9, a las 12, a las 13 y a las 5. No se negocia nada, simplemente les pagaré lo que sea justo. ¿Justo según quién? Justo conforme al criterio del propietario, justo conforme a Dios. Todos estuvieron disponibles para trabajar, lo único que cambió fue el momento en que ellos fueron llamados. La plaza era el lugar donde normalmente los jornaleros y empleadores acordaban el trabajo diario. Permanecer desocupados en la plaza no es que fueran perezosos, nada más significa que no habían sido contratados, o sea, que en esta parábola el Señor no los había llamado todavía. Podemos pasar a la siguiente. ¿Y qué pasa además? El pago va a suceder al finalizar la jornada, porque esa era la práctica que estaba establecida por la ley. Y el Señor ordena comenzar por los últimos para que los primeros puedan ver lo que los demás ganan antes de recibir su propia paga. ¿Ok?
¿Por qué? Porque la decisión está buscando revelar el corazón de los primeros obreros. Entonces imaginen esto. O sea, es que el corazón del ser humano tiene una tendencia a considerar que merece más si ha estado más tiempo en la carrera. Pero esta parábola específicamente está diseñada para enseñarnos que la salvación es para todos aquellos que, habiendo sido llamados, responden. Y es la misma salvación para todos. Sea que usted le sirva al Señor un día de su vida, 20 años, 40, 50 o todos los años de su vida. La salvación como tal no es por mérito, es por gracia. Y Dios la extiende en el momento en que Él decide hacerlo. Entonces vemos aquí que hay un acuerdo específico, pero los demás grupos tienen que confiar en la justicia del Señor. Al primer grupo se les define el salario, pero los demás no lo tienen negociado. Los primeros están confiando en el contrato que hicieron con el Señor. Los demás nada más están confiando en que el propietario es bueno. Como su carácter es bueno, Él me va a pagar lo que sea justo. ¿Ok? Entonces el problema verdadero no era el salario que recibían, sino que los hizo iguales a los otros. Entonces esto lo podría hacer a uno pensar, ¿cómo se siente uno? Yo me acuerdo la historia de un pastor en la zona de Matina que en algún momento le pidieron ir a visitar a un señor que ya estaba convaleciente, ya estaba muriendo, ya estaba a días de morirse. Un señor con un corazón endurecido. Y la familia cristiana quería que el hombre se arrepintiera. Pues resulta que el hombre, en su maldad y su mal corazón y en la vida que había vivido, había desarrollado un cáncer. Y un cáncer tan severo que tenía ya la caja torácica expuesta. ¿Ok? O sea, yo sé, una vez me tocó ver algo así. Eso es otra historia. Pero entonces imagínense una persona que tiene esto, un cáncer que ya tiene esto en esa situación. Una persona llena de odio, de resentimiento. Entonces el pastor va ahí con la intención de ver si la persona se quiere arrepentir, buscar a Cristo y todo. Y pasa orando horas de horas y pasa como 2 días hablando y orando y compartiendo con él hasta que finalmente el hombre decide arrepentirse y perdonar y dejar ir. Y se arrepiente y se muere. ¿Cómo podrían quizás sentirse los hijos de ese hombre, algunos hijos que tal vez fueron abusados por él, física, verbal o sexualmente? No, mi tata merecía irse al infierno y ahora está en el cielo. Dios no es justo. Eso es lo que está tratando esta parábola. Que Dios llama en diferentes etapas de la vida y si la persona responde va a obtener la misma salvación que yo obtengo o que obtenga una persona que desde joven estuvo en el Evangelio. Porque esa es la gracia de Dios. Dios la comparte a todos los que son llamados y reciben ese llamado con fe. ¿Podemos pasar a la siguiente? Los obreros dicen, no es justo. Pero el Señor de la viña dice, yo no te hago injusticia. Los primeros lo que hacen es comparar su recompensa con la de otros. Pero el Señor de la viña les dice, yo tuve un acuerdo contigo. Te pagué lo que te ofrecí pagarte. Estoy cumpliendo mi promesa. ¿Qué problema tienes tú que yo sea generoso y que quiera darle lo mismo a los demás? No es cosa suya. El estándar que está aplicando Dios es diferente. Esos primeros obreros estaban reclamando un reconocimiento mayor. Pero el Señor de la viña está afirmando que Él tiene libertad plena para ejercer misericordia. ¿Ok? Él no les disminuyó el salario pactado, solo que fue más generoso con los que llegaron al final. Quiero dar. ¿Ok? Pasa el énfasis de una obligación hacia una voluntad soberana que tiene el Señor. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Tiene autoridad para hacer lo que quiera con lo que es de Él. Y nadie tiene derecho a cuestionárselo. ¿Ok? Y al final el pasaje nos dice, o te da envidia que yo sea generoso. Ahí donde traduce o te da envidia, básicamente está diciendo, tienes el ojo malo. Es una forma hebrea de decir y representar la envidia, mezquindad o resentimiento ante lo que otro recibió que es bueno. Les está diciendo literalmente, ustedes tienen el ojo malo porque yo estoy siendo generoso con ellos. Tienen ustedes envidia, están siendo mezquinos porque yo quiero darles a ellos más o lo mismo que les di a ustedes más bien. ¿Okay? Entonces, la enseñanza de la parábola es,
Dios tiene poder y soberanía para llamar al que quiera, cuando quiera y salvarlo en su poder y voluntad. Y a ninguno de nosotros nos debería importar quién es salvo al final y qué tan malo era. Todos tenemos la misma salvación si estamos en Cristo, y no debería ocasionarme a mí ningún tipo de molestia o envidia o sentimiento de injusticia, porque Dios extendió la misma gracia a otro que me extendió a mí. Ese es el enfoque que quiere destacar Jesús acá. Ajá, ahí viene mi papá con el micrófono. ¿Podemos pasar a la siguiente? Uh-huh. Eso sería igual que ahorita, digamos, sabemos que esta persona, el diablo, ¿verdad? El que ya se arrepienta en este momento y se muera. Si se arrepiente, Sí. O si él se totalmente arrepiente de arrepentido, corazón, digamos. sí, claro. La pregunta que yo me hago es, ¿qué facultad tiene alguien así para arrepentirse? Si Dios extiende la misericordia del arrepentimiento, piensen en algún tirano del pasado. Mao. A Mao se le culpa de ser el responsable de la muerte de unos 60 millones de chinos. Piensen en Hitler, ¿verdad? Que mató directamente 6 millones de judíos, pero en la Segunda Guerra Mundial murieron como 60 millones de personas. Entonces, él es responsable de eso, porque si él no hubiera hecho eso, eso no sucede. Piensen en la guerra de Ucrania y Rusia ahorita, ¿verdad? Las cosas que están pasando. Mi opinión personal, esto es mi opinión, ¿ok? No lo dice la palabra así. Mi opinión es que cuando hay una persona que ha hecho tanto daño tan sistemáticamente, esa persona se ha alejado tanto de Dios que no va a tener un interés por arrepentirse. Pero si se arrepiente, si Dios le extiende la misericordia, va a tener la misma salvación que tengo yo. Ahora, tal vez va a estar limpiando tanques sépticos en el cielo, o abriendo calles, ¿verdad? Estoy siendo, ¿verdad?, como pintando una imagen extraña, porque la Biblia sí demuestra que hay recompensas, ¿ok? Las obras que hacemos conforme a la voluntad de Dios, con un corazón recto, tienen recompensa, porque Dios es bueno. Porque la Biblia también nos enseña que va a haber trabajos en el cielo, en el reino milenial y también en la eternidad. O sea, Dios nos prepara en la tierra para reinar juntamente con Él. Y Él quiere gente apta, preparada. ¿Me explico? Entonces la vida es una preparación para lo que viene después. Hay que entenderlo también así. Entonces a mí me interesa llegar listo, tan listo como pueda, para que Dios pueda ponerme a hacer ciertas cosas, por decirlo de alguna manera. Pero si yo soy salvo el último día de mi vida, no voy a tener ninguna recompensa, porque no la acumulé, no la hice. Tengo la misma salvación, pero no va a tener esas otras recompensas en el cielo, porque no las acumuló. Y cuando hablo de recompensas, no hablo de obras muertas, ¿verdad? Estoy hablando de obras que se hacen con un corazón correcto. Esas son las que, cuando sean pasadas por el fuego, van a salir como oro o plata refinada, como piedras preciosas, y las que no, se van a quemar como paja, heno y hojarasca, como lo dice Pablo a los Corintios, que serán pasadas por el fuego y se van a quemar, y la persona va a ser salva como dejando los pelos en el alambre. O sea, llegó con bultos y bultos y bultos de paja, heno y hojarasca, y llegó chingo, todo se quemó, salvo, pero sin ninguna recompensa. Nos hace pensar en que uno no busca recompensas por volumen, al por mayor, sino que al finalmente lo que es oro, plata o piedras preciosas usualmente vale mucho y es poquito. Dios no está motivándonos a que usted haga y haga de su propia iniciativa, sino que lo que usted haga sea lo que Dios quiere que usted haga, y eso le va a conceder recompensas. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de mérito? Comparar recompensas. Pero la mentalidad del reino, si tenemos la mentalidad del reino, vamos a alegrarnos porque Dios es bueno. La mentalidad de mérito es: yo quiero que sea proporcional. Si yo le serví al Señor 20 años, 50 años, a mí me tiene que dar más, ¿verdad? Pero lo que dice el Señor es que la mentalidad del reino descansa en la justicia y la generosidad de Dios. Entonces, el que tiene mentalidad de mérito convierte la gracia hacia otros en un motivo de queja. Pero el que tiene la mentalidad del reino reconoce que Dios es soberano para dar lo que tiene a quien quiera, como quiere y cuando quiere. Y ya está, ¿ok?
Entonces, no estamos hablando de distintos niveles de recompensa celestial. Estamos hablando de participar de la salvación y de las bendiciones del reino que son para absolutamente todos, independientemente de cuándo fueron llamados. Pero también podemos ver que los primeros representan a Israel, que fueron llamados desde el principio. Y los últimos representan la incorporación de los gentiles, de todos nosotros, ¿ok? Como el ladrón arrepentido en la cruz ilustra el mismo principio, fue llamado al puro final y respondió debidamente, ¿ok? Entonces el reino recompensa conforme a la gracia soberana de Dios, no conforme a mérito, antigüedad o comparación entre sus siervos, ¿ok? Podemos pasar a la siguiente. Ok, el tercer anuncio de la pasión es muy interesante. Vemos ahí un rótulo, ¿verdad? Donde el muchacho ve culebras y arañas y felinos y escorpiones. Entiende el costo. Ya está en el camino, sabe lo que viene, ahora tienes que decidir. Y en la segunda vemos la decisión, él lo hace. Decide seguir adelante a pesar de los riesgos, ¿ok? La obediencia no ignora el costo, decide avanzar a pesar del costo que está delante de nosotros. Podemos pasar a la siguiente. Leamos esos 3 versículos, 17 al 19 dicen: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Este es el tercer y más detallado anuncio de la pasión, lo puse mal ahí, de Cristo hasta ese momento. Jesús va hacia Jerusalén sabiendo exactamente lo que le va a suceder, pero también tiene dominio sobre los acontecimientos. La cruz que va a enfrentar no lo sorprende. Es parte del propósito de Dios y hay una secuencia precisa de acontecimientos que vamos a ver. Veámoslo ahí, la etapa número 1, vamos a Jerusalén. Va a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas, va a ser condenado a muerte, va luego a ser entregado a los gentiles, o sea, será puesto en manos de los romanos, va a sufrir burla, azotes y crucifixión. Pero luego vendrá la victoria porque va a resucitar al tercer día. Uno lee esto, pero tal vez debería tratar de imaginarse lo que es escuchar a alguien decir: ahorita que lleguemos allá, me van a hacer esto, en esto, y esto, y esto, y esto. Tranquilo, sin preocuparse, sin ansiedad, sin miedo, describiendo exactamente cada paso que va a suceder. Igual va. ¿Podría uno imaginarse una situación como esas? Qué difícil, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy específico. Podemos pasar a la siguiente. Ok. La autoridad profética de Jesús se confirma por la precisión del anuncio. Él está revelando una obediencia absoluta al plan del Padre. Hay que recordar que Él está preparando a los discípulos. Más adelante, si ustedes leen el final del Evangelio de Juan, Él le revela a Pedro la manera en que va a morir. Pero Pedro puede recordar que antes de morir Jesús sabía cómo iba a suceder y de todas maneras fue. Más adelante vamos a ver cuando Jacobo y Zebedeo buscan a Jesús para pedir la derecha y la izquierda en el cielo, ¿verdad? No entienden realmente lo que están pidiendo. Si ustedes luego se van al libro de los Hechos, van a ver que a Jacobo lo mataron a espada, muy al principio de la era cristiana, después de Cristo. Le tocó ser un mártir, ¿verdad? Entonces, Jesús les está mostrando el camino de sufrimiento que es necesario para glorificar al Padre y que Él puede ser obediente y hacerlo a pesar del costo que va a pagar. Y hace un énfasis en la resurrección, que es el triunfo definitivo del Mesías. Entonces, el verdadero rey avanza de manera voluntaria hacia la cruz porque conoce cuál es el propósito de Dios y está seguro de la resurrección. Va a Jerusalén y todas estas cosas que hablamos van a suceder. Podemos pasar a la siguiente. Ok, ahora leamos los últimos versículos del 20 al 28. Dice: entonces la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor:
¿qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los dos hermanos. Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la verdadera grandeza en el reino. La grandeza del mundo busca ser servida y anunciada, pero la grandeza de Dios no pide honores y es recibida con amor. ¿Ok? Ahí lo que estoy poniendo es un panorama real. Hay gente que para ir a ministrar a algún lugar dice, yo me voy a quedar, que el hotel sea tal, que me recojan en tal carro, y ponen un pliego de condiciones para que la persona vaya. ¿Ok? Pero el que no busca grandeza va a aceptar las condiciones que le ofrezcan, y en ese lugar va a buscar también llevar la palabra al que no la está escuchando. La grandeza está en el servicio que no busca recompensa. Esa es la grandeza que quiere dar el Señor y que quiere que aprendamos. En el reino los más grandes no son los más servidos, sino aquellos que sirven más. Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces veamos las perspectivas. Los discípulos están buscando una posición de honor, pero Jesús lo que hace es anunciarles sufrimiento y entrega total. Ellos están pensando en privilegios, pero Jesús piensa en la obediencia al Padre. Ellos quieren reinar y Jesús está preparando para morir. Yo no sé si ustedes ven como la cualidad oportunista de la petición de la mamá de Jacobo y Juan. O sea, Jesús acaba de decir por tercera vez que lo van a matar. Entonces yo lo que veo es, tengo que aprovechar. De una vez le voy a pedir que me ponga a la derecha y a la izquierda. ¿Qué pensamiento más egoísta, verdad? Jesús va a morir y están ahí ellos de oportunistas, no pensando en el sufrimiento de Jesús, sino en posiciones de honor que no se han ganado. Y Jesús no les responde con una patada voladora. Estaba para que Jesús los mandara por un tubo. Jesús mostró mucha gracia realmente. Hay un contraste muy grande que Jesús quiere enfatizar. ¿Ok? Entonces el acto que ellos llevan a cabo no se alinea con el propósito de la petición. Ellos quieren obtener un privilegio dentro del reino. No sabían realmente cuál era la verdadera grandeza del reino. Ellos querían ocupar los lugares de mayor honor y autoridad, pero ellos no sabían lo que pedían. ¿Ok? Jesús identifica el problema fundamental. Desconocen las implicaciones del reino que quieren compartir, quieren posiciones de honor y no están pensando en el sufrimiento que les va a tocar vivir para conseguirlo. Podemos pasar a la siguiente. Ya con esto vamos terminando. Entonces ellos dicen podemos, o sea, no entienden lo que cuesta el discipulado. Y entonces él dice, Jesús hace una distinción entre compartir padecimientos y determinar la posición futura dentro del reino. Eso depende de Dios. Dios es el que dice la posición que ocupa cada uno de ellos. Jesús está modelando una autoridad que está libre de manipulación, favoritismo o búsqueda de aprobación. Y entonces Él se mantiene fiel a Dios por encima de la presión que ellos ejercen sobre Él. Tronos de honor es lo que buscan, pero Jesús les presenta la copa del sufrimiento. Ellos buscan privilegio y Jesús les dice, ustedes tendrán que participar de mis padecimientos. Ellos quieren una exaltación inmediata, pero Jesús les presenta una fidelidad extrema antes de recibir gloria, porque tienen que compartir la copa de sufrimiento de Jesús. Ellos van a participar de sus sufrimientos, pero Él les niega. Jesús no les dice que ese sufrimiento les dé un derecho automático a un lugar de honor. Van a sufrir, van a compartir esta copa, pero eso no significa que los voy a poner a la derecha o a la izquierda del Padre. ¿Ok? Porque el Padre ya preparó esos lugares y tiene
y Jesús no tiene una autoridad independiente para dar ese lugar que Dios ya dispuso para otras personas. Entonces, tenemos que ver que en el reino la cercanía a Cristo se demuestra compartiendo obediencia antes de buscar compartir honor. Todos los humanos tenemos la tendencia de querer recompensa y que nos vaya bien y aquí y allá, pero el honor viene después. Eso es lo que más nos cuesta recibir. Hay bendiciones en este tiempo, pero tienen que venir con la copa, que esa es distinta quizás para nosotros en diferentes contextos y por diferentes razones, pero tiene que estar ahí. Es parte de seguir a Cristo, es ineludible. Podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces, ¿cuál es el modelo del mundo? Dominar, pero el del reino es servir. En el mundo se ejerce autoridad para obtener un beneficio propio, pero en el reino de Dios la autoridad se utiliza para beneficiar a otras personas. En el mundo buscamos ser el primero, pero en el reino la mentalidad es hacerse siervo antes de que ser el primero. En el mundo medimos la grandeza de las personas por la posición que tienen, pero Jesús dice que la grandeza del reino se mide por el servicio dado al Señor. Entonces, la aspiración, usted aspira a ser grande, sirva. Usted quiere ser primero, hágase esclavo de los demás. Usted quiere parecer importante, imite el carácter de Cristo. O sea, todo nos recuerda morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos y poner a Cristo antes que a nosotros mismos. El que es grande tiene que ser siervo y el que quiere ser primero tiene que ser esclavo. Qué duro, ¿verdad? O sea, lo que nosotros podemos ver en el libro de Mateo es que estamos miserablemente incapacitados de lograrlo. O sea, no es posible. Necesitamos la gracia de Dios para ir acercándonos poco a poco, pero tiene que haber un corazón dispuesto que vaya, aunque sea reempujones ahí, ¿verdad? Caminando hacia esa perfección a la que nos llama la palabra. Y es un camino de toda la vida. No lo podemos lograr por nosotros mismos. Ok. Bueno, vamos a terminar ahí. ¿Alguna persona tiene una última pregunta? Si no, solo para cerrar con la oración. Ok. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concediste de compartir tu palabra. Aspiro a que haya yo podido compartirla con sencillez, con suficiente claridad para que el mensaje haya sido entendido, pero si no, te pido que tu Santo Espíritu añada lo que yo no pude añadir, que añada gracia al mensaje para que llegue al corazón y que nuestros corazones tengan disposición a ser transformados por él. Y esto lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.